La estrategia de conversación de la institución educativa San Luis quiere inspirar, revelar y explorar la naturaleza intrincada y compleja de la interacción humana en el contexto social y cultural de nuestro territorio, a través de la educación para la paz, la convivencia escolar y los proyectos de vida integrales. Que el trabajo por la construcción de la paz y la convivencia sea tu mayor aporte como ciudadano del mundo. Bienvenidos. Hola Albeiro, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver y qué bueno estar aquí en Yarumal de nuevo. Sí, muy bueno tenerte aquí. Bueno, hablemos un poco sobre tus libros. ¿Cuál es tu libro favorito de los que has creado? Bueno, Francisco, me haces una pregunta bien difícil porque, bueno, hay escritores que dicen que quieren a los libros como a los hijos. Yo digo, no, primero están mis hijos, los quiero más que cualquier otra cosa, pero después sí están los libros. Entonces, pues bueno, a cada uno tiene una historia. Desde el primero, Cristina Zanahoria, que lo escribí porque a mi hija le regalaron una muñequita y a esa muñequita se le perdió la nariz. Y entonces yo, pues todo triste porque no encontré la nariz, me puse a escribir una historia. Desde ese primer libro que marcaría una senda, porque pues yo inicialmente había pensado que iba a escribir literatura para adultos, pero ese libro me dio la impresión a mí de que me estaba despertando cosas que yo tenía como muy escondidas, como yo me creía como muy duro, como muy insensible, y ese libro me despertó como toda la sensibilidad que tenía, y a partir de ahí yo dije, pues voy a escribir el segundo, y entonces entonces ya el segundo fue El Clan de la Calle Veracruz, lo publicó una gran editorial como Editorial Norma en su icónica colección Torre Amarilla, y yo dije, pues, y después de eso el gobierno mexicano lo seleccionó para ser distribuido en todos los colegios públicos de México, y yo digo, no, pues ese libro es muy importante para mí, lo quiero mucho porque me abrió las puertas de otros países también en la literatura, y porque además marcó el final de mi etapa de periodismo. Yo venía de ser director de un noticiero como Noti5 de Telepacífico, y esos hechos, todo eso que ocurrió con esos dos primeros libros me llevaron a tomar la decisión de abandonar el periodismo y dedicarme totalmente a escribir literatura. Pero hay libros que yo digo, entonces yo prefiero que sean los lectores los que me digan, bueno, tal libro me gusta más que aquel otro porque es que a mí me gustan todos, y fueron escritos, y por cada uno de esos libros 32 que he escrito ya podría decirte, mira, por esto y esto lo considero un libro bueno y me gusta y que lo quiero, y bueno, y siento muchas emociones por él. Pero bueno, hay libros como La niebla no pudo ocultarlo, que son libros que se han convertido como en libros muy importantes para el análisis de la violencia en Colombia, una historia escrita con algo que ocurrió aquí en Yarumal. Entonces, bueno, es un libro que quiero mucho porque también el protagonista se asemeja mucho a mí en muchas cosas, Leopoldo. Entonces, bueno, podría enumerarte muchísimos. Bueno, ¿nos podrías compartir como un consejo para que niños que no están muy acercados a la lectura empiecen a leer y que les guste? Bueno, eso es algo muy importante, mira, porque no es tan fácil uno convertirse en lector. Y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en la Gallego Pérez, en la Epifanio Mejía o aquí en el liceo donde estudié, pues yo tenía muchos compañeros que no les gustaba leer y yo era como un bicho raro a veces. Y a veces la gente dice, bueno, es que ahora actualmente los jóvenes no leen casi. Y yo digo, ahora, antes tampoco. ¿Cierto? Creo que ahora leen más, porque ahora tienen acceso a literatura contemporánea. Antes, por ejemplo, lo ponía a la propia uno leer La Celestina cuando no había accedido a literatura contemporánea, y entonces los compañeros le cogían rabia a la literatura. Ahora hay posibilidad de leer libros como La Niebla, como El Fotógrafo de Cristales, como muchos otros autores que publican también literatura contemporánea, y entonces yo siento que ese es como el primer paso. Uno tiene que acercarse a la literatura por temas que le gusten. Yo recuerdo que a mí me empezaron a gustar las historias de piratas, y entonces a partir de ahí empecé a leer historias de piratas, Emilio Salgari, ya luego quise leer otras historias de aventuras, entonces Alejandro Dumas, Walter Scott, y bueno, y eso es algo que yo siento que
que se fue formando, digamos, a través de esos temas, se fue formando el futuro escritor a través de esas historias que yo leía en la biblioteca de aquí del liceo, en la biblioteca Yarumal, pero lo más importante siento yo es que me interesaban, los temas que me interesaban, yo los buscaba. Y no, nadie me estaba sugiriendo, bueno, léete tal cosa. Bueno, a veces la bibliotecaria sí era cómplice y me decía, mira, este libro podría interesarte. Y yo entonces le seguía pues el consejo. Pero lo más importante es que yo siento que uno tiene que buscar los temas que le interesan, uno mismo hacer esa exploración, porque siempre yo digo que en algún lado está el libro que fue escrito para uno. Uno lo que tiene es que buscar ese libro y a partir de ahí hacerse lector. ¿Y cómo crees que los niños pueden alcanzar sus sueños a través de, por ejemplo, tus lecturas o de otros libros? Bueno, lo que pasa es que la literatura es mágica. La literatura, uno empieza, yo siempre he dicho que la literatura es otra realidad, alterna a la que vive uno, pero que al uno asumirla, al leer ese libro, esa realidad se incorpora a la vida de uno y uno hace parte de ese mundo. Entonces, yo recuerdo que cuando empezaba a leer a Emilio Salgari, yo me transportaba de las montañas de Yarumal a los mares de la Malasia. Y navegaba con Sandokan en esos barcos, en esos mares, en mares tempestuosos, mares muy embravecidos, en situaciones de peligro. Y yo asumí la idea de que el mar era así. Cuando viajé desde el liceo, que fuimos a la costa atlántica, yo conocí el mar como a los 18 años. Y sabes que me pareció aburrido, porque el mar que siempre he tenido en mi cabeza es el mar de los libros, el mar de las historias de Emilio Salgari. Entonces, pues bueno, yo creo que uno puede superar muchas dificultades a través de la lectura. Yo vivía en una situación muy compleja porque mi papá nos había abandonado y yo no vivía en la casa propia, yo vivía en la casa de mis abuelos, no tenía un hogar propio. Y sin embargo, tenía amigos, conocía lugares inimaginables a través de los libros, y eso me servía de compañía. Y cuando me sentía triste, cuando me sentía muy agobiado por los pensamientos de soledad, pues allí estaban los libros y siempre me sentía acompañado. Entonces eso como que me daba ánimo. Además, a través de los libros fui construyendo mi propio proyecto de vida, ¿cierto? Ese proyecto de convertirme en escritor. Y algún día también a los libros me enseñaron que podía ser astronauta. Y yo dije, pues, ¿será que eso voy a ser astronauta? Y entonces, no, los libros me seguían mostrando otro camino. En algún momento leí Sino el egipcio de Mika Waltari, y ya quise ser arqueólogo. Entonces los libros me estaban mostrando caminos muy, muy diferentes, y solo era yo que escogiera qué había allí, porque mi abuela quería que fuera sacerdote, mi abuelo quería que fuera carnicero porque él era carnicero, pero yo tenía mi propio criterio y yo decía, no, nadie va a decidir qué es lo que voy a hacer yo con mi vida, yo soy el que voy a decidir, y para eso necesitaba el criterio y el conocimiento y todo eso, y ya con el tiempo, digamos que fui estableciendo eso a través de esas lecturas. Bueno, Albeiro, ¿qué consejos le darías a un niño o niña que quiere ser escritor o escritora? Bueno, Francisco, yo el consejo que le daría al niño que quiere ser escritor es el mismo que le daría a alguien que quiere ser médico, abogado, y es que primero que todo hay que ser buen lector, hay que convertirse en lector porque uno allí encuentra muchas herramientas importantes para defenderse en la vida, sobre todo para desarrollar la empatía, ¿no? Entrar a meterse en el pellejo de los demás, que es importante a la hora de desarrollar una historia. Uno puede desarrollar una historia de una mujer, de muchos personajes diferentes, pero para eso necesita meterse allí, conocer, saber qué piensan, cómo sienten, y para eso es importante la literatura, porque la literatura te permite conocer a las personas realmente como son. Yo creo que un personaje de un libro es mucho más sincero que la mamá, que el papá, que los amigos, porque se desnudan totalmente frente al lector, te cuentan totalmente su intimidad, todo absolutamente, cómo piensan, lo que hacen, no se guardan nada, y uno agradece eso como lector. Por eso es que uno desarrolla esa relación con los personajes tan especial, en la que uno se identifica con esos personajes, porque los siente sinceros, los siente allí muy
muy cercano. Entonces es importante para cualquier persona, no solamente para un escritor, pero por supuesto que el escritor también tiene que desarrollar, mantener despiertos todos los sentidos, porque una historia puede llegar por el olfato, puede llegar por el oído, por el tacto, y uno tiene que estar a la casa de esas historias. Entonces uno tiene que interesarse todo el tiempo por el otro y por la humanidad, por el universo. Entonces yo, por ejemplo, soy lector de periódicos, de muchas historias, de novelas, de todo lo que se me atraviese, pero también quiero escuchar las historias de los demás, lo que alguien me cuenta, porque en algún lado puede uno encontrar una historia interesante que le sirva de detonante para crear otra historia, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es muy importante, ser muy observador. Y bueno, y el hecho es que uno puede llegar a hacer lo que quiera. Yo en este momento me enorgullezco mucho cuando me dicen que soy uno de los grandes escritores de literatura infantil de Colombia, y eso me hace sentir muy orgulloso de mis raíces, del pueblo en el que crecí, del colegio en el que estudié y de los amigos que hice. Bueno, Albeiro, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Francisco, muchas gracias a ti por entrevistarme. Ojalá nos volvamos a ver algún día en otra entrevista. Y bueno, no, me siento muy orgulloso de regresar aquí a Yerumar y de encontrarme contigo, que eres un gran amigo.